Buenas noches, esto es La Mirada y para nosotros un privilegio saber que estamos en su compañía en este nuevo horario de 7 a 8 todos los días, si Dios siempre permite. Para nosotros es importante que además usted sea parte de la discusión, por eso le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales. En Instagram es @lamirada.tv y en X @lamirada_tv. La selección de los temas pretende que sea un eco de las inquietudes de la sociedad y hoy no va a ser la excepción. Vamos a darle continuidad a algo que está en voz de todos, que ha generado mucho debate, que ya hemos tenido aquí en el programa, pero necesitamos ampliar la discusión y sobre todo incorporar otras miradas. Nos referimos, en este caso, a tres decisiones ejecutivas que han generado inquietud incluso y por supuesto controversia. Número uno, la autorización para que aeronaves de los Estados Unidos puedan utilizar el territorio dominicano. Ya aparentemente no solo la base militar de San Isidro o el Aeropuerto Internacional de las Américas. Lo otro es la designación que se hizo de Hezbollah y de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como organizaciones terroristas, que algunos expertos en geopolítica dicen que eso no es más que una estrategia de los Estados Unidos buscando apoyarse en eso para tener el concurso, por un lado, del Consejo de Seguridad de la ONU o por el otro, argumentos para poder atacar y tomar medidas mucho más drásticas. Y la otra es lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha tenido que explicar, ya no solo en español, lo ha tenido que explicar en varios idiomas y la gente sigue preocupada, y es que vamos a aceptarle 30 personas al mes a los Estados Unidos que ellos van a deportar en lo que se averigua el caso de para dónde van. Y claro, la gente pregunta por qué no los mandan directamente a sus países o por qué nosotros tenemos que seguir recibiendo esto o basados en qué, cómo nos afecta. Y para nosotros es importante entenderlo y nos hacemos eco de sus inquietudes. Así que antes de pasar con nuestro invitado para este tema, que es el jurista y exdirector de Migración, José Ricardo Taveras, vamos a darle paso a La Mirada en Contexto. Luego de que el gobierno de República Dominicana informara que en el marco de la cooperación bilateral con Estados Unidos y de la iniciativa Escudo de las Américas concediera una extensión para el acceso, estacionamiento y sobrevuelo de aeronaves y personal del país norteamericano en los aeropuertos de las Américas y la base aérea de San Isidro, el canciller de la República, Roberto Álvarez, aclaró que este permiso es hasta el 31 de octubre con oportunidad de que el mismo sea extendido. Además, señaló que debido a lo estipulado en extensión del primer acuerdo que comenzó el pasado 1 de mayo, Estados Unidos debe de avisar con antelación cuando esos espacios serán utilizados por su personal. El canciller también se refirió al plazo que tendrá el acuerdo de recepción de migrantes en condición de tránsito procedentes también de los Estados Unidos. Cuando firmado por República Dominicana no implica que personas extranjeras permanecerán indefinidamente en territorio dominicano, mientras tribunales migratorios estadounidenses conocen solicitudes de asilo. No estamos hablando, por tanto, de asentamientos permanentes, ni de absorción migratoria, ni de procesos judiciales prolongados en nuestro territorio. Estamos hablando de una operación de tránsito controlado, temporal y coordinado. El gobierno dominicano informó que suscribió un memorándum de entendimiento de carácter no vinculante orientado al ingreso temporal y excepcional a territorio dominicano de un número limitado de nacionales de terceros países sin antecedentes penales y en condición de tránsito. Damos la bienvenida vía Zoom a José Ricardo Taveras, como ya recordamos, abogado y exdirector de Migración. José Ricardo, buenas noches y gracias por permitirnos esta conexión. Nos interesa su mirada sobre esas tres medidas, pero vamos a comenzar por esa más reciente, esa que explicó el MIREX. Hay gente que dice, bueno, no tienen antecedentes penales esas personas que nos van a mandar. ¿Por qué no se queda Estados Unidos con ellas
hasta que los tribunales estadounidenses resuelven. ¿Cuál es su mirada? Sí, así es. Muy buenas noches, Lisette. Qué grato placer nuevamente dar un vistazo, otra mirada a los acontecimientos nacionales e internacionales con ustedes. Fíjate, desde el momento mismo en que fue anunciada la existencia, la suscripción del memorándum que ha permitido que se organice este proceso, yo reaccioné inmediatamente porque tengo conocimiento de causa de que no resulta una política conveniente para el país, de que sencillamente se está generando una situación que jurídicamente nos va a generar inconvenientes a nivel local y eventualmente a nivel internacional. Y además de que esa medida nos convierte, en pocas palabras, en un vertedero migratorio. Estados Unidos tiene una institucionalidad y conforme ya ha sido explicado hasta por el propio canciller, ellos tienen un proceso de deportación judicializado. Hay un juez que es el que definitivamente establece si ese ciudadano puede o no ser deportado. Y lo que se está procurando es, vamos a decir, que la elusión del proceso, garantizar que ese ciudadano que va a ser deportado esté fuera del territorio norteamericano, que deje de ser un peligro, sea del migratorio, sea de narcotráfico, sea de terrorismo, porque esos son los tres perfiles definidos en el escudo de las Américas, y entonces definitivamente lo traen a su vertedero, que en este caso es la República Dominicana. ¿Qué ocurre con este tema? Mucha gente ha estado cuestionando que puede ser invasivo del principio de soberanía. Y ciertamente no deja de tener ciertos ribetes. Se cuestiona también el tema de que se haya hecho a través de un memorándum. Y el memorándum es una figura del ámbito diplomático que los estados suscriben, que no tiene la formalidad ni el nivel de vinculación de un tratado, pero que sí viabiliza aspectos operativos de cooperación entre estados, que es lo que más o menos se pretende en este proceso. Pero ¿qué ocurre en esto? Se ha dicho, incluso ayer se habló, de que esas personas probablemente algunas tendrían estadías de 5 días, pero por otro lado se dice que van a esperar aquí a que un tribunal norteamericano decida su suerte. El tiempo que sea necesario. Exactamente. Entonces, ese tiempo puede ser... bueno, nosotros vivimos la experiencia con el joven que está acusado de la muerte del abogado que secuestraron en la UAS. No sé si tú recuerdas, Lisette, ese evento. Sí, ciertamente. Que duró para fines de deportación en un centro de retención en Estados Unidos, creo que fue alrededor de 2 años. Estuvo la justicia dominicana esperando por él aquí. No puedo precisar el tiempo, sé que fue largo. Entonces, eso nos puede dar una idea, y eso es con los ciudadanos puestos allá. Con uno que estaba siendo requerido por su estado de origen por un homicidio, sí, por un asesinato, peor que aún. Así Entonces eso nos puede dar un vistazo de que no, realmente la estadía no va a ser tan breve. Segundo, ¿qué necesidad hay de, por ejemplo, cuáles son los perfiles de los ciudadanos que nos van a llegar? No serán latinoamericanos, porque de toda Latinoamérica, el único estado que se resiste a recibir sus propios nacionales es el Estado cubano. Sí. Pero después que yo tenga conocimiento, no existen ningún país de América Latina que no reciba sus nacionales. Claro, además es un derecho que le corresponde a los ciudadanos de cada país, salvo que tengan alguna circunstancia específica, ¿no?
Casos especiales como el caso de la dictadura cubana. Te lo digo porque, por ejemplo, nosotros para poder deportar cubanos tuvimos que suscribir un acuerdo con Cuba. Porque Cuba, si tú no tienes un acuerdo de cómo van a volver sus nacionales, ellos no te lo reciben. Entonces, fuera de eso, eso te indica a ti que nosotros no vamos a recibir ciudadanos latinoamericanos, porque ese perfil perfectamente puede ser directamente remitido a su país de origen y hacer lo mismo que harían aquí. ¿Qué perfiles nos quedan? El perfil europeo no califica. Generalmente el perfil europeo, primero, viven en países del primer mundo. Segundo, cuando migra, suele migrar de manera ordenada y legal. ¿Quiénes son los que nos quedan? El perfil africano y el perfil asiático en muchas naciones que generan expulsión de población, como la misma China, que a pesar de los avances que tiene y de ser una potencia importantísima, sigue siendo un territorio de expulsión de población. Entonces, ¿qué va a pasar con ese perfil? Cuando tú te topes, por ejemplo, con estados irresponsables que abandonan a su suerte a sus ciudadanos. Nosotros hemos tenido experiencia, yo viví una personalmente con un ciudadano africano que duró en el país alrededor de 4 años sin tener una respuesta de su estado de origen para dar una carta de ruta, ni siquiera para eso. Y eso dio muchísimo trabajo. Países con los que la República Dominicana no tiene ningún tipo de relación. Y otras veces yo me pregunto, ¿para qué es necesario, si realmente es por tan corto plazo, para qué es necesario traerlos aquí? Si los perfiles que más o menos necesitan estar en un centro de retención para ser repatriados, porque les resulta más complejo a los Estados Unidos, no tienen puente aéreo con la República Dominicana. Sin embargo, todos los países del mundo tienen puente aéreo con los Estados Unidos. Eso mismo ¿A qué van a traer esa gente para acá para después tener que llevarlas haciendo escala en Estados Unidos? Eso mismo se pregunta todo el mundo. José Ricardo, en ese memorando de entendimiento se especifica que se excluye de esos ciudadanos a los haitianos y a los menores de edad. ¿Le falta información al país de lo que está contenido en ese memorando o le falta información al propio gobierno de lo que quiere Estados Unidos? La verdad es que pudiera ser una especulación, pero ¿cuál sería su mirada en ese sentido? A propósito de eso que usted dice, de cuáles son los perfiles, cuáles serían esas nacionalidades, etcétera. Bueno, conforme ha informado la Cancillería, los haitianos no pueden ser repatriados al país. Correcto. Ahora, volvemos al tema de los perfiles. Cuando un ciudadano ingresa legalmente a los Estados Unidos y permanece ilegalmente, que es el que llega con una visa, pero se queda más allá del tiempo que se le da permiso. Ese ciudadano tiene una identidad. Correcto. Y los Estados Unidos tienen alguna data. Pero generalmente ese no es el perfil. El perfil es el del ciudadano que ingresa por vía de la frontera sur de México, que en general o anda con documentos falsos, los terroristas nunca andan con documentos reales, o andan sin documentos, o cuando los atrapan, sencillamente no vinculan su identidad real a la que declaran, para ellos no afectar, porque la industria del tráfico de personas los instruye, en el sentido de que si te agarran, pon otro nombre, tú no tienes papeles, y realmente es así. Entonces, nosotros no tenemos capacidad de saber si realmente tienen antecedentes penales, porque los Estados Unidos de América tampoco la tienen. Número 2, esos ciudadanos haitianos que ingresan por vía de la frontera sur de los Estados Unidos, sin documentos, ¿cómo se va a saber si son haitianos, si son africanos, qué es lo que son? Entonces, al margen de eso, se dice que no,
pero también se acaba de hacer pública una sentencia de un tribunal de los Estados Unidos deportando a un ciudadano haitiano, y no cualquier ciudadano, un ciudadano que es un empresario de alto calibre en Haití, el que se señala como el que controla el monopolio de la generación eléctrica en Haití, y además como parte de la trama que dio muerte al presidente Juvenal Moïse. Entonces, ese ciudadano no puede ir a Haití. Su vida corre peligro y es lo que él estuvo aduciendo para tratar de que se le acogiera como asilado. Lo van a deportar. Entonces el tribunal dice no puede ser deportado en ningún momento a Haití, sino a la República Dominicana. Entonces, yo no sé, el gobierno ha dicho que no lo va a recibir y lo aplaudo. Porque yo me imagino que para que ese tribunal pudiera señalar eso en una sentencia, tenía que haber de alguna manera logrado el placer de alguna autoridad dominicana. Probablemente ahora en este contexto no le den para atrás, pero José yo Ricardo, me imagino que eso no salió del aire. José Ricardo, estas anuencias del gobierno dominicano a las solicitudes de los Estados Unidos, en el contexto del escudo de las Américas, esta aceptación que vibra en la intención de convertir a América Latina en el patio de los Estados Unidos, ¿cómo se puede manejar eso diplomáticamente, considerando, por un lado, que Estados Unidos es un socio importantísimo a nivel comercial y soporte, foco además de una importante inversión extranjera en el país, y por el otro, preservar esta gallardía que debería tener la República Dominicana para saber decir no ante algunas cosas? Sí, fíjate, nosotros tenemos antecedentes de buen manejo de la problemática de la relación con los Estados Unidos. Y para no irnos muy lejos, me tendría que ir al doctor Balaguer. El doctor Balaguer los complacía hasta un punto. Hasta un punto. Y a un nivel que cuando hubo un momento en que definitivamente dio un no rotundo, que fue con el tema de los campamentos de los haitianos. Y eso le costó que se le mutilara un periodo de gobierno. De 4 se lo llevaron a 2. Lo sacaron. Se puede decir que, entre comillas, mano militar. Él prefirió salir y no ceder en eso. Llega un momento que los hombres de Estado tienen que definitivamente elegir entre la dignidad de su nación, de su legado y la sumisión. Entonces, para eso también existen mecanismos. No. Hay mecanismos, porque los americanos, la gente está confundida, que los americanos dan órdenes. Ellos quieren, ellos piden cooperación. Sobre todo si tú encuentras un gobierno que cada vez que se para un funcionario norteamericano en la puerta y dice good morning, entonces, excúsame lo que voy a decir, pero que al oír la palabra good morning y es del Departamento de Estado, se bajan los pantalones, pues entonces, obviamente, ellos calan. Y en la medida que ellos ven que tú cedes, pues avanzan. Ya. Pero cuando tú pones resistencia, porque yo tuve la experiencia. Claro. Yo le decía en un tuit al presidente, señor presidente, yo fui un simple director general de migración y me llevé de maravillas con los americanos. Pero cada vez que fue necesario, le dije, esto no se puede, de aquí no podemos pasar. No. Ellos lo entendieron, me aceptaron, nunca me atacaron, todo lo contrario. Pero el presidente que tiene Estados Unidos ahora es diferente, José Ricardo. Sí, pero ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Buena pregunta. El problema es que vamos a medir los riesgos. Ahora mismo, ¿cuál es el arma con que Trump ataca? Los aranceles. Trump ataca con los aranceles. Los aranceles, claro. Pero a nosotros nos impusieron el arancel mínimo de un 10%, sí, a pesar de ser beneficiarios de un tratado de libre comercio, sí, que fue ratificado por todos los congresos.
¿Qué acaba de pasar con ese impuesto? Que la Suprema Corte lo derribó y condenó a que los Estados Unidos devuelvan cada peso que se pagara por ese concepto. Ciertamente. Entonces los estados tienen que tener también aparatos diplomáticos para confrontar adversidades. Bueno. Y el pago de lobbies, porque los lobbies existen, son legales en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, sí. Y cuando tú tienes una adversidad de este tipo, tú le dices, mire, señor presidente, mire, no tengo problema con los aeropuertos. Porque ya se lo facilitamos en el operativo de Venezuela. Y además ya eso existe en virtud de un convenio de mucho anterior. Y no veo el problema porque los utilizaban para fines mecánicos y demás, para algunos apoyos de naturaleza logística que no necesariamente de operaciones de carácter militar que nos involucraran así tan claramente, pero pienso que ahí no alcanzo a ver una gran problemática porque fíjate que Estados Unidos ahora mismo está usando muchísimos aeropuertos y hay algunas naciones que le han dicho que no. España le dijo a usted, aquí no permito vuelos para ataques militares. Así es. Ellos lo tienen, porque tienen bases militares ahí, pero no lo pueden usar para esos fines. Bien. Y eso mismo se puede hacer, o sea, nosotros no somos los únicos que hacemos ese tipo de facilidad. Bueno, pero como somos un país chiquito, tal vez por ahí. Agradecemos. Exacto, pero de todas maneras lo importante es que también, o sea, las naciones, por pequeñas que sean, tienen que tener límites para la preservación de su identidad, porque el problema no es solamente, porque si tú me dijeras que el problema es que van a venir y después lo van a deportar, que el contribuyente norteamericano va a hacer que se cargo de eso, pero no. Lo que se está hablando es que la operatividad del manejo de esos migrantes la va a tener el Estado Dominicano, la va a pagar el contribuyente dominicano. Y aquí ellos van a apoyar financieramente, pero nosotros vamos a tener que buscar los centros, vamos a tener que emplear recursos humanos para eso. Entonces, ese no es el único riesgo. ¿Qué va a pasar cuando esos ciudadanos, por ejemplo, van a estar aquí en libertad? Ya veremos qué va a pasar, Le agradecemos muchísimo, como siempre, su buena disposición a aceptar nuestra invitación, porque su mirada es importante precisamente por su formación, por su trayectoria y las posiciones que ha ocupado, que nos dan una mirada mucho más amplia. José Ricardo Taveras, abogado y exdirector general de mediación. Gracias por estar en La Mirada. Nosotros hacemos una pausa y retornamos en breve.